Hola y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire de hoy. Es un verdadero gozo tenerlo con nosotros estudiando la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estos estudios nos llevarán por un recorrido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por unirse a nosotros y ser un fiel estudiante de la Palabra, y no ser solo un oidor de la Palabra, sino alguien que la aplica. Ahora, unámonos a nuestro Maestro para otra lección interesante y práctica de la Biblia. Continuando con nuestro estudio de los profetas menores, estamos considerando en esta serie al profeta Habacuc. Hemos visto ya el primer capítulo de este libro y hemos encontrado a Habacuc, este interesante profeta, haciendo preguntas a Dios. Podríamos llamarle el profeta de las interrogantes, pero sus interrogantes no son una falta de respeto o una desconfianza ante Dios, sino que son más bien una búsqueda espiritual. En un sentido, lo que Habacuc está buscando es la declaración de la voluntad y los propósitos de Dios, y él obtiene la respuesta de Dios. En un sentido, cuando Dios le responde, lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc era: Habacuc, tú me acusaste de no hacer nada, pero quiero que sepas que estoy en el mando y estoy haciendo algo. Los babilonios serán destruidos y mi pueblo vivirá por la fe. La aplicación de esta torre de vigilancia que construyó Habacuc en el capítulo 1 es muy importante. Cuando uno tiene problemas, crisis, según Habacuc, uno debe subir a la torre espiritual y, hablando figurativamente, uno debe sencillamente contarle a Dios todo sobre esa crisis y hacerle todas las preguntas. Ahora, uno debe estar atento allí en esa torre hasta que se oiga la voz de Dios, diciéndole a uno cómo le está obrando en la vida a través de ese problema, de esa crisis. Cuando eso suceda, entonces vaya y adore al Dios que está obrando en su vida. El libro de Habacuc entonces nos anima a hacer preguntas, pero más que eso, nos anima a escuchar a Dios. ¿Ha notado usted el énfasis que hay en la Escritura en oír o escuchar a Dios? La oración es una conversación con Dios. Hay algunos que olvidan esto y solamente hablan en la oración. Una conversación tiene dos dimensiones. Siempre hay dos partes en una conversación. Tal vez usted no haya descubierto esto todavía, pero en una conversación, una parte de esta es cuando usted está hablándole a la otra persona, y la otra parte de la conversación es cuando esa otra persona le está hablando a usted. Si usted es un buen conversador, es conocido como buen conversador, probablemente es porque usted es un buen oyente. La gente lo llama buen conversador porque usted escucha cuando ellos hablan. Y regresando al mensaje del libro de Habacuc, este es el mensaje real por aplicación devocional. Este libro es una joya espiritual y literaria. Lo que Habacuc nos está diciendo es: escuchen a Dios hasta que les diga cómo está obrando en sus vidas. Si usted hace eso como Habacuc, quizás entonces comience desesperado y temeroso, pero va a terminar cantando, alabando, dando gracias a Dios. En el capítulo 3 de el libro encontramos un himno compuesto por Habacuc. Él escribió este himno y al final de este himno escribió una nota para el director del coro, que dice que cuando se cante este himno se haga acompañado de instrumentos de cuerdas. Él no está jugando con esto. Él es un músico profesional. Ha escrito un himno y hasta nos indica cómo quiere que se acompañe, porque eso es lo que él es: un músico, un autor, un compositor de música sagrada. Lo importante de este libro es esto: el libro comienza con un suspiro de desesperación, pero cuando él edifica su torre, escucha, espera y vela por Dios, termina cantando, alabando. Él termina cantando este himno que es sumamente hermoso. No se sabe qué pasó con Habacuc
cuando Jerusalén cayó. Quizás lo mataron, tal vez fue llevado como esclavo en cadenas. Es posible que no sobreviviera al cautiverio, pero eso no es lo importante. La historia no nos dice lo que sucedió con este hombre, sino que lo importante de Habacuc es que cuando él escribe este himno, al final del libro dijo: aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Una de las cosas hermosas de los santos del Antiguo Testamento es su dedicación a Dios. En el libro de Daniel, por ejemplo, cuando sus 3 amigos fueron amenazados con el horno de fuego porque no se inclinaron ante la imagen de Nabucodonosor, le dijeron a Nabucodonosor: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, aunque quizás no lo haga. Pero si lo hace o no, de todas maneras, no nos inclinaremos ante tu imagen. Ellos no estaban seguros de que tendrían un final feliz. Tantas de estas historias tienen un final feliz, pero muchas no tuvieron un final feliz. Murieron ellos de todas formas. La palabra testigo en el griego original es una palabra muy interesante. Es la palabra martos, y si usted realmente entiende que un testigo es un martos, de donde viene la palabra mártir, sabe que un testigo morirá por su estilo de vida o su sistema de valores. Su propósito entonces no es estar saludable, cómodo, libre, vivo. Su propósito es mostrarle al mundo un testimonio, y por ese testimonio es capaz de dar su vida. Eso es un testigo, y Habacuc era un testigo. En una manera muy inteligente y artística, le está diciendo al pueblo, le está mostrando algunas respuestas y una dirección. Le está mostrando cómo convertir un suspiro de desesperación y todas sus preguntas en una canción. Y cuando uno se mete en esa canción, al final del libro, ve que él estaba dedicado incondicionalmente a Dios, aun si Dios no lo salvaba. Eso es hermoso. Ese es el himno de Habacuc. Note que este profeta, que acusó a Dios de no hacer nada, cuando ve que Dios algún día cruzará hacia el otro lado de su carácter y expresará su ira hacia Babilonia, como lo hizo con los asirios, él hace esta oración: en la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que le está diciendo, en otras palabras, es: Dios, ten misericordia de ellos. En el Salmo 73, el salmista Asaf tiene el problema de que envidia al malo y lleva ese problema al santuario. Y cuando él va al santuario, Dios deja que Asaf pase algunos minutos prácticamente en lo que llamaríamos el infierno. Dios le mostró el fin de los malvados, y sus emociones hacia el malo entonces cambiaron de envidia a lástima. Esto es lo que pasó con Habacuc también, y él dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. También está otro gran versículo en Habacuc: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Lo que este versículo quiere decir es que si usted tiene problemas, Dios está en su templo. Calle, escuche, hágale sus preguntas y entonces escuche las respuestas. Habacuc también nos da las razones para la liberación. Dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Uno de los propósitos más importantes de este pueblo escogido es que es por medio de ese pueblo que el Mesías vendría al mundo. El pueblo de Dios no podía ser completamente destruido. El reino del norte había sido exterminado por los asirios y el reino del sur iba al cautiverio babilónico. Pero regresarían.
tiene que haber un final feliz en esa historia del cautiverio, porque el ungido vendrá por ellos. Recuerde, el mensaje de Habacuc tiene que ver con esa torre de vigilancia. Y la pregunta es, ¿ha edificado usted alguna vez una torre de vigilancia? Cuando Jesús conoció a Natanael, él era uno de los apóstoles santos, y Jesús realmente se mostró a sí mismo a Natanael, porque Natanael aparentemente tenía su devocional bajo una higuera, y nadie más lo sabía, excepto Natanael. Cuando Jesús dijo, hay un israelita en quien no hay engaño, Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Y Jesús le dijo, conmigo has estado hablando bajo la higuera. Y Natanael le dijo, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Natanael tenía comunión con Dios en la higuera. Es lo mismo que la torre. ¿Tiene usted una higuera donde se encuentra con Dios? Una torre quizás. ¿Esperará y escuchará usted las respuestas de Dios? Estimado discípulo y fiel estudiante de la Palabra de Dios, gracias por ser parte del Instituto Bíblico del Aire. Confiamos y oramos que usted aplicará lo que ha oído y aprendido en la lección de hoy de la Palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted para aprender juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo lo está ayudando este estudio a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Además, en nuestro sitio web, usted podrá descargar también todos los archivos de audio y las notas de este estudio. Ingrese a www.institutobiblicodelaire.com. Que el Dios de esperanza lo llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que pueda desbordar de esperanza por el poder de su Espíritu Santo.